Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra jornada de ciclo de charlas Horticrece, avanzando en consolidar la horticultura de alta tecnología en O'Higgins. Hoy día nos acompaña el señor Jorge Medina, doctor en Recursos Naturales de la Universidad de O'Higgins, quien nos hablará sobre enmiendas orgánicas en hortalizas. Vamos a esperar unos minutitos, se está sumando la audiencia, los espectadores, para que puedan partir y ver la presentación desde el principio y no se pierdan nada de lo que nos va a contar Jorge hoy día de este tema tan interesante. Contarles que Jorge es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Jorge se desempeña como académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins, Campo Colchagua. La línea de investigación desarrollada por Jorge Medina tiene relación con el manejo y gestión ambiental de residuos orgánicos y bioquímica de suelos, centrándose en la dinámica de carbono y la materia orgánica de suelos. Durante su formación, Jorge ha generado una importante red de colaboración a través de su paso por el Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales de Sevilla, España, y el Ottawa Research and Development Center, perteneciente a Agriculture and Agri-Food Canada en Ottawa. Actualmente es investigador responsable y co-investigador de una serie de proyectos de investigación orientados a la búsqueda de enmiendas orgánicas innovadoras con capacidad de secuestro de carbono y fertilizantes inteligentes, entre otros temas, ¿no? Queremos recordarles que antes de las charlas tenemos habilitado el botoncito pregunta y respuesta, donde ustedes como espectadores podrán hacer todas las preguntas ya a Jorge y se las responderemos una vez que termine su presentación. Tenemos dos opciones, en el botón pregunta y respuesta o directamente en el chat, y les responderemos, trataremos de responder todas sus dudas ya, o sugerencias o comentarios que manifiesten a través de estas dos opciones. Luego de esto, los dejo con el señor Jorge Medina, doctor en Recursos Naturales de la Universidad de O'Higgins, que nos va a hablar sobre enmiendas orgánicas en hortalizas. Ya, don Jorge, todo suyo. Gracias, Georgie, por tu presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para poder presentar parte de la temática que me ha tocado desarrollar en los últimos años, principalmente asociada a la generación de enmiendas orgánicas, a la gestión y manejo de residuos orgánicos, básicamente. Acá viendo un poco su aplicación en hortalizas, ¿ya? Bueno, mi presentación estará dividida en antecedentes generales, algunos conceptos de lo que son los residuos. Nos centraremos principalmente en los residuos agrícolas. Veremos algunas tecnologías para el manejo de residuos. Luego me centraré principalmente en un área que es la que trabajo activamente en la universidad, que tiene que ver con el compostaje, el cocompostaje. Luego revisaré muy brevemente otras tecnologías como el biocarbono, el biochar en este caso, cómo se obtiene este material y su uso en distintos cultivos, para finalizar esta presentación con la elaboración de sustratos principalmente. Bueno, como antecedentes generales, el número de habitantes del planeta crece exponencialmente. Al día de hoy somos alrededor de 7.700 millones de habitantes, y se proyecta un aumento de cerca de los 2.000 o sobre los 2.000 habitantes para el año 2050. ¿Ya? Este aumento exponencial en la población, esta población cada vez más numerosa, necesita cada vez más recursos, ciertamente, proveer de alimentos y disminuir la inseguridad e incertidumbre alimentaria. Este es y será posiblemente uno de los grandes desafíos e hitos de nuestra sociedad en el presente y en el futuro. Cultivar frutas y hortalizas en las ciudades, según la FAO y sus alrededores, incrementa el suministro de productos frescos y nutritivos y mejora el acceso económico de los grupos urbanos pobres a los alimentos. Desde esta perspectiva, las hortalizas cumplen un rol esencial en proveer una importante cantidad de nutrientes, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué son importantes las hortalizas? Como ya sabemos, considerando su soporte nutricional,
Estas son de mucha importancia para la alimentación humana. Esto se debe principalmente a su alto contenido de vitaminas como vitamina A, B, C y E, así también como el alto contenido de minerales como el calcio, hierro, magnesio y fósforo, hidratos de carbono, de absorción lenta, algunos fitoquímicos, grasas vegetales y una buena fuente de fibra. Se sabe, por ejemplo, que hortalizas como la zanahoria, el tomate, la selga, tienen importantes contenidos de, en este caso, de vitamina A. Otras hortalizas como la cebolla, betarraga, entre otras por mencionar, eh, tendrían un aporte considerable y significativo en vitamina B1, que en este caso evita, por ejemplo, problemas de depresión, además de mejorar el apetito. Como les mencioné anteriormente, hay una serie, en este caso, de minerales, como el calcio, el hierro, que también son aportados por este tipo de productos. Otro aspecto muy relevante en las hortalizas es que cuentan con un aporte importante de compuestos fenólicos que tienen una alta capacidad antioxidante. En este caso, me gustaría centrarme principalmente en el grupo de los ácidos hidroxinámicos, perdón, que son compuestos fenólicos con una alta capacidad antioxidante, como mencionaba anteriormente. En este sentido, eh, recientemente la Asociación de Productores de Tomate del Reino Unido publicó un estudio donde se ven distintas características del tomate e hizo énfasis principalmente en la actividad antioxidante, en la presencia de algunos fitoquímicos y compuestos de interés que además tendrían una estrecha relación en la disminución, en la incidencia de algunas enfermedades como lo son el cáncer y enfermedades vasculares. En este sentido, ellos observaron, por ejemplo, que el uso de algunos extractos de tomate redujo significativamente, por ejemplo, la presión sistólica y diastólica de pacientes tratados con estos extractos. De ahí la importancia de incluir este tipo de alimentos en la dieta. Continuando con los antecedentes generales, como les decía anteriormente, proveer de seguridad y alimento a esta población creciente, como les comentaba en la diapositiva anterior, que se espera llegar a los 9.700 millones de habitantes al 2050, generará sin duda una importante presión en los distintos ecosistemas. De allí que se declare que tanto la seguridad alimentaria como el cambio climático estén intrínsecamente relacionados. En este sentido podemos declarar, y así lo declara la FAO, que el cambio climático pone en riesgo la seguridad alimentaria. En este sentido, otro de los mayores hitos y desafíos en materia ambiental al que nos enfrentamos y nos enfrentaremos como sociedad es el cambio climático, definido como aquella variación que se está registrando en el clima del planeta, atribuido principalmente a la actividad humana, y que es responsable de importantes alteraciones en la composición de la atmósfera. Se manifiesta y se manifestará en un aumento sostenido de las temperaturas medias y en una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común eventos climáticos extremos. Dentro de los sectores que más emiten gases de efecto invernadero, principales responsables, en este caso del cambio climático, está la agricultura, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que contribuye con alrededor del 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En los sistemas agrícolas, en términos generales, la ganadería y el laboreo y cambio de uso de suelo serían los principales responsables en las emisiones, en este caso de metano y óxido nitroso, respectivamente. En el caso de la ganadería, a través de la fermentación entérica y la descomposición de los estiércoles que van quedando a partir de esta producción, la gestión de estos y su incorporación, por ejemplo, en praderas. La fermentación entérica hace referencia al proceso que ocurre en el aparato digestivo de ciertas especies de animales, donde ciertos microorganismos de las especies, a través de la fermentación anaeróbica de los alimentos consumidos en este caso, los transforman en moléculas simples, donde uno de los subproductos
de esta fermentación entérica precisamente es la emisión del gas metano principalmente, que puede ser en este caso exhalado o expulsado por el extremo terminal del tracto digestivo. Finalmente la cantidad de metano producida y emitida, en este caso, por los distintos animales, va a depender también del manejo y del tipo de alimentación. Se destaca, y aquí quiero hacer un especial énfasis, que también el laboreo y fertilización de los suelos, la producción de arroz y la quema de rastrojos y de residuos en los predios, también juegan un rol muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero. El suelo, sin embargo, y según sea su manejo, también puede transformarse en un reservorio de carbono orgánico, limitando su liberación como CO2 a la atmósfera. Según algunos autores, el desarrollo de los fertilizantes es una de las innovaciones posiblemente que más vidas ha salvado, porque ha permitido sostener una producción altísima, capaz de satisfacer la demanda de alimentos. Desde la generación de los primeros fertilizantes hace más de 100 años, fertilizantes sintéticos, pasando por la Revolución Verde, se ha generado, sin embargo, un importante impacto en la salud del suelo y del medio ambiente. Durante los últimos 100 años, la cantidad, por ejemplo, de compuestos nitrogenados artificiales que se pueden encontrar en distintos cursos de agua, en el suelo y en el aire se ha duplicado, ¿ya? Este ha sido un aumento impulsado en gran medida precisamente por el uso de estas fuentes nitrogenadas en su uso como fertilizante en este caso. Si bien el nitrógeno es un nutriente importante para la vida, su exceso lo transforma en uno de los principales contaminantes, acelerando el cambio climático, por ejemplo, a través de las emisiones de óxido nitroso, contaminando los distintos cursos de agua, entre otros tantos efectos negativos asociados a la excesiva fertilización, ¿ya? Entonces, ¿cómo la labranza, la aplicación de fertilizantes podría tener un efecto sobre el cambio climático en este caso? Para entender esto, debemos conocer parte del ciclo del carbono, entender que este elemento es extremadamente común en la Tierra y que se puede encontrar en las 4 esferas mayores del planeta, que son la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El carbono existe en distintas partes, en distintos compartimentos. Es un componente de los organismos, de los gases atmosféricos, el agua y las rocas. El carbono contenido en cualquiera de estas esferas o compartimentos no permanece inmóvil en esta esfera, sino que siempre está rotando y moviéndose. Esto es lo que conocemos como el ciclo del carbono. Este ciclo es muy importante porque influye en los procesos cruciales para la vida, como lo son la fotosíntesis, la respiración, además de contribuir en la formación de los combustibles fósiles, ¿ya? El suelo, como ustedes pueden ver en la imagen, es uno de los compartimentos donde más se almacena carbono, en su forma orgánica e inorgánica, siendo incluso mayor al carbono contenido en la vegetación o en los combustibles fósiles, ¿ya? Es una fracción muy importante de este elemento. El carbono en general en los suelos puede presentarse en dos formas, como carbono orgánico o carbono inorgánico. El carbono inorgánico derivado principalmente de los ciclos biogeoquímicos de larga data. Acá ejemplos podemos dar cuando estos esqueletos de animales que llegan al fondo marino y pasan a través de una serie de procesos de transformación llegan a generarse después o a transformarse en rocas metamórficas. En el caso del segundo es aquel que deriva principalmente de la descomposición de la materia orgánica. Eh, en general hay distintos factores como la fotosíntesis, la respiración, los incendios y la erosión de los suelos, que serían aquellos que regulan de mayor manera el ciclo del carbono en este compartimento. ¿Cómo llega el carbono al suelo? El carbono llega al suelo principalmente a través de la exudación, en este caso de exudados radiculares, que pueden ser ricos en hidratos de carbono. Llega a través de la descomposición y la deposición de hojarasca, ramas, troncos, entre otros, y principalmente a través del renovamiento de raíces.
hay otras fuentes de carbono que derivan en este caso de la descomposición de la fauna y de los ciclos biogeoquímicos, como les mencionaba anteriormente. El carbono, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, forma parte también, en este caso el carbono orgánico, de la materia orgánica, que es aquel material que deriva básicamente de los restos animales y residuos orgánicos, tanto de plantas como de animales que pueden encontrarse en distintos estados de descomposición. En términos generales, es un sistema bastante dinámico, en el cual la materia orgánica, valga la redundancia, sufre una serie de transformaciones de origen biológico, mediadas principalmente por microorganismos, los cuales promueven algunos cambios bioquímicos, físicos y químicos, en este caso. Este se va transformando paulatinamente al ser metabolizada, en este caso por estos microorganismos presentes en el proceso, transformándola en un material más complejo y que tiene unas propiedades húmicas muy marcadas. En el proceso de estabilización y la dinámica de la materia orgánica del suelo, no solo intervienen los microorganismos, sino también una serie de agentes y de componentes abióticos e inorgánicos, asociados, por ejemplo, a los minerales, que cumplen un rol importante, en este caso, en la formación de complejos y agregados que también cumplen un rol importante desde el punto de vista de estabilización de la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica del suelo es muy importante, no solo por ser el principal reservorio de carbono orgánico, sino también porque cuenta con una serie de propiedades físicas, químicas y biológicas que mejoran sustancialmente las propiedades del suelo, ¿ya? Se sabe que la materia orgánica, por su composición, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, sirve de buffer para cuando hay cambios en el pH, además estabiliza y disminuye la movilidad de ciertos contaminantes en el suelo, como también mejora la estructura y la capacidad de retención de agua. Como ustedes pueden ver en la diapositiva y en la figura, la materia orgánica cuenta con una serie de grupos funcionales de superficie que en ciertas condiciones de pH se disocian y generan cargas donde, en este caso, interactúan los distintos nutrientes y posibles contaminantes también. Por todo esto es que la materia orgánica cumple un rol esencial en el suelo y desde el punto de vista del cambio climático también, al ser un reservorio importante de carbono. A partir de eso, es que hay una serie de iniciativas que promueven, en este caso, aumentar la cantidad, en este caso, de carbono orgánico en el suelo. Una de ellas es la iniciativa 4x1000, que promueve, en este caso, aumentar en un 0.4% al año la cantidad de carbono contenido en los suelos, con la finalidad, en este caso, de disminuir el incremento de CO2 en la atmósfera. Esto a partir principalmente de suelos agrícolas. Como vimos anteriormente, otro factor importante asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con el manejo inadecuado y la generación de importantes volúmenes de residuos. Ya sabemos, por ejemplo, que la quema de residuos, la generación de algunos de estos también, y el no uso o simplemente el dejarlos situados en campo abierto, tiene una serie de efectos asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero que entendemos por residuos, según la normativa europea, son aquellas materias derivadas de actividades de producción y consumo que no han alcanzado ningún valor económico. Cualquier sustancia u objeto de la cual se desprende su poseedor o tiene la obligación de desprenderse. Según la normativa chilena, un residuo o desecho es una sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. Todos estos conceptos de residuo hoy por hoy, tomando en consideración las nuevas leyes y estrategias
y el marco normativo vigente quizás cambian un tanto en sus definiciones. Existen una serie de clasificaciones para los distintos residuos y entre ellas es posible diferenciar de acuerdo principalmente a sus características y origen. En esta charla nos centraremos principalmente en aquellos residuos orgánicos provenientes del sector productivo primario, específicamente desde la agricultura y la ganadería. ¿Qué son los residuos agrícolas? No son más que aquellos restos de cosecha y derivados, siendo estos los más abundantes y dispersos y de difícil control. Esta es toda esa fracción no incluida en la cosecha. Existen también otras categorías, desde productos químicos hasta aquellos asociados a la agricultura intensiva como plásticos, principalmente asociados a la producción en invernadero, que no se la han revisado en esta ocasión. ¿Ya? Nos centraremos principalmente en los residuos de cereales, residuos verdes y los residuos de poda. Hay también importantes residuos asociados a la producción ganaderos, como son aquellos excrementos, camas y lechos, los purines, entre otros residuos importantes asociados a esta industria, o residuos forestales, dentro de los cuales podemos encontrar principalmente aquellos residuos de poda y de diversas labores de la silvicultura, que son de uso control y también de una amplia difusión. En términos generales, ¿qué podemos decir de los residuos agrícolas? Estos son residuos que tienen un contenido hídrico variable, va a depender, por ejemplo, si se trata de especies leñosas, si se trata de especies que tienen de residuos verdes u otros, contienen o tienen un elevado contenido de materia orgánica, una fracción mineral que será variable según el órgano y fracción de que se trate, como también de la edad de la planta, por ejemplo. En general, los residuos agrícolas también cuentan con una relación carbono-nitrógeno generalmente alta, y asociado a esto, la biodegradabilidad de estos materiales estará en función del contenido de biomoléculas fácilmente asimilables, como lo son aquellos azúcares solubles y de bajo peso molecular, la celulosa y la hemicelulosa, y las moléculas de más lenta degradación, como son ceras, ligninas, polifenoles. Bueno, en Chile y en el mundo, posiblemente los residuos que se generan en mayor volumen son aquellos asociados a la producción de cereales. Ahí ustedes pueden ver números importantes de grandes productores, en este caso de cereales, donde se ve que la generación de residuos alcanza números estratosféricos, la verdad. En Chile, la producción de cereales es bastante importante también por el volumen y superficie que se manejan para la producción de este tipo de cultivos. Se estima, por ejemplo, que en la temporada 2015-2016, entre la producción de arroz, avena, cebada, maíz, trigo y triticale, se alcanzó alrededor de los 3,9 millones de toneladas, siendo el trigo y el maíz los de mayor relevancia, abarcando alrededor del 75% de la producción nacional, en este caso de cultivos. ¿Ya? Son las regiones de la Araucanía, del Biobío y de O'Higgins, los que representan y concentran un mayor volumen en cuanto a la producción de estos cultivos, como también a la generación de residuos asociados. ¿Qué características tienen este tipo de residuos? Los residuos de cereales en general se caracterizan por su bajo contenido de humedad, sobre todo en cultivos como el trigo, el maíz. Tienen altos contenidos de celulosa y hemicelulosa. Este puede llegar a alrededor de un 10% asociado a la lignina en lo que sería el complejo conocido como lignocelulosa. Al igual que otros residuos tienen una relación carbono-nitrógeno alta. Un residuo de trigo puede tener fácilmente una relación carbono-nitrógeno sobre el 100%. En ambos casos hay proteínas, además de moléculas extraíbles, como lo son resinas, grasas, fitosteroles y otros elementos minerales. En general, este tipo
de residuos tienen dentro de su composición una lámina media, pectona, y cuentan con una proporción que también es variable relacionada con, en este caso, con la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Se sabe, por ejemplo, que la paja de trigo es la que presenta los mayores valores asociados a la lignina principalmente. Pero como les mencioné anteriormente también, esto siempre va a estar asociado a la edad, a la especie y a la parte de la planta que se trate. En general, este tipo de residuos son ampliamente utilizados en, la, en este caso, en la producción animal eh, y en la extracción, por ejemplo, de algunos compuestos de interés, pero lamentablemente gran parte de ellos, y sobre todo en nuestro país, cuando se trata de los rastrojos, tienen un destino bastante conocido, que en este caso es la quema a campo abierto. Sabemos que grandes extensiones de estos residuos son continuamente quemados una vez que termina el proceso de cosecha, con los efectos ambientales ya conocidos principalmente en la química atmosférica, en la generación de material particulado fino, en la generación de gases de efecto invernadero, pero también en el suelo, a través de la pérdida, por ejemplo, de carbono orgánico, y afectando severamente la comunidad de microorganismos en el suelo. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes también que no es un problema que está exclusivamente asociado a Chile, sino que también hay grandes potencias como China o la India, donde también se generan, como en este caso, importantes nubes de humo asociadas principalmente a la quema de rastrojo. Hay también quienes incorporan este tipo de materiales al suelo. Sin duda se aumenta considerablemente los stocks de carbono y en algunos casos de nitrógeno, que también tendría efectos positivos. No obstante, el incorporar este tipo de materiales eh, tiene también algunos efectos negativos o no deseables cuando se trata de la incorporación de materiales frescos, y que están asociados estrechamente, por ejemplo, a un aumento en la mineralización de la materia orgánica nativa del suelo, conocido como efecto priming, la generación de condiciones anaeróbicas, en este caso asociados principalmente a este flash de descomposición de una fracción lábil que ingresa, lo que va a generar un aumento en la liberación, en este caso, y en la respiración y la liberación de CO2, promoviendo estas condiciones anaeróbicas en el suelo. Eso también, sobre todo cuando está asociado a la solución del suelo, presentará y generará una alteración importante del pH. ¿Ya? Por eso no es lo mismo incorporar una enmienda orgánica estabilizada que un residuo directamente. Algunas u otras de las desventajas del uso de este tipo de materia orgánica, al ser incorporadas inmediatamente frescas, es que hay una serie de nutrientes que pueden lixiviarse fácilmente hacia las fuentes subterráneas de agua, esto principalmente por la incorporación de una fracción más lábil que es fácilmente asimilable por los microorganismos. Hay también presencia de algunas enfermedades y o malezas. También la contribución en este caso del carbono es mucho menor, porque es un carbono muy lábil, que es fácilmente asimilable y que se descompone muy rápido, además de otros problemas como la generación de olores desagradables y otros que son posiblemente de mayor impacto ambiental, como no son la generación de gases de efecto invernadero, en estas condiciones anaeróbicas como son el óxido nitroso, entre otros. Entonces, como les mencioné anteriormente, no es lo mismo incorporar una enmienda orgánica que ha tenido un proceso de transformación versus aquella que pueda tener, en este caso, un proceso de estabilización previo. Bueno, continuando, a partir de lo anterior, es que se han desarrollado una serie de tecnologías para la valorización, en este caso, y reutilización de residuos, que van desde su aprovechamiento en términos energéticos, a partir, por ejemplo, de prácticas como la digestión anaeróbica, donde se produce como principal
producto del proceso biogás, que es un gas que tiene porcentajes variables de metano y CO2. Hay otros procesos quizás un poco más complejos y que empiezan a ganar un poco más de protagonismo, como son la liquefacción hidrotermal, a partir de la cual se generan, por ejemplo, algunos bioaceites, o procesos de gasificación y combustión. ¿Ya? Todos estos son procesos orientados principalmente a la generación de productos energéticos. Hay otras tecnologías y procesos que apuntan hacia la generación de productos no energéticos, que son los que vamos a tratar un poquito más en esta presentación, a través de tecnologías como lo son el compostaje, o, por ejemplo, la pirólisis para la generación de biocarbono. Ahora, la pirólisis igual puede estar asociada al punto anterior, porque a partir de la pirólisis también se generan otros productos como gases y aceites que son de interés desde el punto de vista energético. Hay otros tratamientos que tienen que ver con la recuperación de nutrientes, por ejemplo, con prácticas como la osmosis inversa o el uso, en este caso, de algunos minerales para extraer estrubita, como es lo que se utiliza normalmente en el tratamiento principalmente de residuos ganaderos. A partir de esto es que podemos señalar que actualmente las prácticas de manejo apuntan a una gestión integral de los residuos, donde se busca sacar el máximo, en este caso, de provecho de estos materiales, ya sea a partir de la generación de energía o la extracción, en este caso, de materiales que pueden ser utilizados en la agricultura, como algunos fertilizantes orgánicos, nutrientes concentrados, etcétera. Lo mismo en aquellos residuos, por ejemplo, lignocelulósicos, desde los cuales se puede extraer celulosa, hemicelulosa, entre otros materiales que pueden ser de interés. Incluso hace algunos años se utilizaron estos materiales principalmente para la generación de bioalcoholes, ¿ya? De bioetanol. Bueno, dentro de las tecnologías para el tratamiento de residuos, posiblemente el compostaje debe ser la más ampliamente difundida y conocida por todos. O sea, es una tecnología que lleva décadas al uso tanto a escala domiciliario como a una escala industrial. ¿Qué entendemos por compostaje? No es más que aquel proceso que simula la descomposición de la materia orgánica, como ocurriría en este caso en la naturaleza, pero de forma controlada y optimizada. Es una biotecnología que se sirve en este caso de los distintos microorganismos, es de muy bajo costo y permite transformar residuos y distintos subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden utilizarse como enmiendas mejoradoras de suelo y como sustrato para, en este caso, cultivos sin suelo, como ya veremos más adelante, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando básicamente el aprovechamiento y la valorización de este tipo de residuos. El compostaje, tanto como el vermicompostaje, son procesos bioxidativos controlados que se desarrollan principalmente sobre materiales y sustratos orgánicos, sólidos, heterogéneos, donde se produce la transformación de estos materiales debido principalmente a la actividad secuencial de una gran diversidad de microorganismos y también de algunos organismos como la mesofauna también asociada, presentes inicialmente en el sustrato. Implica, en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, el desarrollo de distintas fases que están determinadas por los cambios en la temperatura, donde además de reducir el volumen del material que está compostado, se genera una serie de subproductos, como en este caso son el dióxido de carbono, el vapor de agua y minerales, además del producto final y de interés, que es la materia orgánica estabilizada, que se denomina compost, que tiene ciertas características únicas y que si se lleva a cabo de buena manera está libre de compuestos fitotóxicos y de microorganismos patógenos y algunas semillas, por ejemplo, de malezas o malas hierbas. El compostaje en términos generales está definido y determinado
por los cambios en la temperatura de la mezcla de compostaje, que a su vez tiene relación con los distintos microorganismos presentes, como también con el distinto tipo, en este caso, de reacciones que se lleva a cabo. Así, parte el compostaje con una fase mesófila, donde hay un crecimiento explosivo, principalmente de bacterias mesófilas, ¿ya? En esta parte hay una rápida toma y básicamente uso de aquellas fracciones o de aquellos compuestos solubles y fácilmente asimilables por un microorganismo. Comienza a aumentar la temperatura hasta llegar a aproximadamente los 40 grados. Luego hay una sucesión y un cambio en los microorganismos donde empiezan a tomar un mayor protagonismo los hongos principalmente, y donde se produce en esta fase termófila sobre los 40 grados el rompimiento de proteínas, de ácidos grasos, de la hemicelulosa y la celulosa. Luego, pasado este periodo con temperaturas altas, hay una baja nuevamente hacia una fase mesófila para terminar finalmente con una fase de enfriamiento y de estabilización, donde se van generando a partir de otro tipo de bacterias, actinomycetes y hongos, la degradación más lenta en este caso de la lignina y otros compuestos resistentes como glucerina, en este caso las ceras, además de la formación de una mezcla en este caso más compleja, de materiales conocidas como ácidos húmicos. Como ya les comentaba anteriormente, este es un proceso biológico, es bioxidativo, por lo tanto, y valga la redundancia, es biológico, lo que diferencia el compostaje de otros procesos, como lo son, por ejemplo, la pirólisis. Es controlado, lo que indica que hay una necesidad de un monitoreo continuo del proceso, donde se ven los distintos cambios en propiedades y parámetros de interés, como lo son los cambios en temperatura, pH, humedad y en este caso también conductividad eléctrica. Al principio les señalaba también que es un proceso que se da principalmente en sustratos orgánicos de fase sólida, donde cumple un rol determinante desde el punto de vista del proceso, como hay una sucesión de microorganismos y además cambios en la temperatura que indican que el proceso se encuentra activo. En algún momento del proceso, sobre todo al inicio, cuando se generan una serie de ácidos orgánicos de cadena corta, también hay presencia de algunos compuestos que son fitotóxicos, pero que se reducen y que ya después se limitan y que son metabolizados por los mismos microorganismos durante el proceso. Como les decía anteriormente, hay distintos microorganismos que forman parte del proceso. Existe una sucesión importante de estos microorganismos en la medida que avanza este proceso y que se presentan con los cambios en la temperatura de la matriz de compostaje. Existe una fuerte actividad de bacterias al inicio del proceso para dar paso finalmente a los hongos en la fase tanto termófila como de enfriamiento. De la misma forma que hay una sucesión de microorganismos, también hay distintas reacciones. Les mencionaba en la diapositiva anterior, permiso, que al inicio del proceso existe una rápida descomposición y aprovechamiento inicial de aquellos azúcares solubles y toda esta fracción de materia orgánica más fácilmente disponible y aprovechable, en este caso, por parte de los microorganismos. En la fase termófila está todo este rompimiento y descomposición ya de proteínas y otros ácidos grasos, y finalmente está esta fase de enfriamiento donde la lignina y otros compuestos como polifenoles o compuestos aromáticos también asociados a la lignina como tal, generan durante el rompimiento a través de la actividad de distintas enzimas una serie de precursores que después, a través de otro tipo de reacciones como reacciones de condensación o de tipo malar, van a generar sustancias conocidas como sustancias húmicas. Este es otro tema
que no abordaremos en profundidad, pero las sustancias húmicas también, actualmente hay una serie de modelos y corrientes que sugieren que incluso no existirían, pero eso ya es otro material para otra presentación y discusión. Muy brevemente, señalarles que existen una serie de distintos métodos de compostaje, sistemas, algunos sistemas más dinámicos, otros estáticos, unos donde hay movimiento de pilas, sistemas a escala industrial, en reactores. Hay compostaje a escala doméstica también, por mencionar algunos casos. Entonces, acá hay eh, todo un avance respecto a este tipo de- de tecnologías, ¿verdad? Por su composición y por todo lo que implica esta transformación, por todo lo que implica este tipo de transformación de la materia orgánica, el compost ha sido utilizado ampliamente con distintos propósitos. Sabemos que uno de los efectos que tiene el compost en el suelo es que aumenta los stocks de carbono. Se ha dicho también que aumenta aquella materia orgánica más humificada, más estable. También se ha descrito como dentro de los efectos que aumenta la actividad microbiana de las distintas comunidades que están en la rizósfera principalmente. Por ejemplo, algunos estudios señalan que incorporar compost con micorrizas arbusculares mejora la colonización y la presencia de este tipo de microorganismos. En general, si ustedes revisan ahí el cuadro que se les presenta, eh, la aplicación de compost va a mejorar y aumentar sustancialmente el stock de carbono, el stock de nutrientes en el suelo, mejora propiedades físicas y químicas de este mismo y promueve la actividad de los microorganismos, lo que finalmente se traduce en una mejora significativa en la fertilidad del suelo con su concomitante efecto en el rendimiento de los distintos cultivos y plantas asociadas. Hay algunos otros efectos importantes desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, cuando este tipo de materiales se utiliza en la recuperación y remediación de suelos degradados o contaminados. Les mostré al inicio que la materia orgánica tiene una serie de grupos funcionales de superficie, y estos también están presentes en la materia humificada o más estabilizada del compost, que finalmente podría tener un efecto importante, por ejemplo, en la retención o en la disminución, en la movilidad de algunos contaminantes, como lo sería, por ejemplo, aquellos metales pesados en suelos contaminados. Acá una breve, eh, algunos resultados obtenidos por nosotros, donde vemos cómo precisamente la aplicación de compost aumenta significativamente los stocks de carbono, y vemos también cómo tiene un efecto importante en, la, en el aumento, en este caso, de algunos micro y macro nutrientes asociados en este caso, al material compostado. Vemos también en otros estudios cómo aumenta la actividad de los microorganismos cuando reciben este tipo de sustratos en el suelo. Todo esto claramente se traduce también en, por ejemplo, un aumento en la eficiencia fotosintética, un aumento en la fotosíntesis neta, que se traduce finalmente en un aumento en la biomasa y rendimiento de distintos cultivos. Este es un ensayo que hemos llevado recientemente a cabo, donde hemos visto precisamente a partir de distintos análisis cómo se mejora la condición biológica, pero también cómo en ciertos aspectos fisiológicos de la planta se mejora en este caso las, la eficiencia fotosintética, que necesariamente va a tener un efecto importante también en el rendimiento e incluso en la calidad de las plantas. En las especies hortícolas no es mucha la diferencia. Hay una vasta literatura donde se señala en este caso que su uso en especies hortícolas y en términos generales, donde podemos ver que
y la aplicación de estos materiales compostados tendría varios efectos positivos en la producción de hortalizas que van desde mejores rendimientos del cultivo y parámetros de calidad. Hay algunos antecedentes que hablan de un mejor ancho de hoja, una disminución, por ejemplo, en la concentración y los contenidos de nitrato en aquellas hortalizas de corte. Un aumento, por ejemplo, en los grados Brix, por mencionar algunos. Como ya vimos, hay una mejora en la disponibilidad de los nutrientes y en la eficiencia de riego, asociada a todas estas características físicas del material. Habría también una mayor infiltración y reducción en la compactación de los, en este caso, de estos materiales. También, por tratarse de un material más estable, se limita la lixiviación de algunos nutrientes y por la presencia de una materia orgánica estable con estos grupos funcionales que interactúan fuertemente, también habría una mayor retención de nutrientes. Por mencionar algunos ejemplos, vemos cómo hay un aumento significativo en el área foliar, por ejemplo, en el número de brotes y el rendimiento de frutillas, que ha reportado recién, hace algunos años ya Arancón. Hay algunos datos más recientes donde se ve que la combinación de compost, por ejemplo, de compost verde o compost de origen animal, eh, tiene un efecto muy positivo en parámetros de calidad a la producción de lechuga. Entonces, hay una vasta literatura donde ha quedado claro que el compostaje y el producto, en este caso compost, tiene bastantes efectos positivos en las especies hortícolas, que es básicamente el foco de esta presentación. No obstante, el compostaje también tiene algunos aspectos negativos, asociados principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordad que hay una parte durante el proceso donde hay una alta emisión de CO2 y metano. Hay también generación de algunos malos olores asociados principalmente al amoníaco. También se generan algunos compuestos tóxicos. Este puede ser un proceso lento y en algunos casos eh, presenta ciertos parámetros o ciertos aumentos en la salinidad del material compostado, que también puede afectar a aquellas especies sensibles, en este caso de hortícola. Para esto, para optimizar el proceso y mejorar todas estas condiciones, se han desarrollado una serie de tecnologías, como por ejemplo el uso de aditivos e inóculos. Se ha visto que la aplicación, en este caso, tanto de material inorgánico como orgánico, ha tenido importantes ventajas desde el proceso hasta generar un producto de mejor calidad eh, al final del proceso de compostaje, valga la redundancia. En este sentido, nosotros tenemos alguna experiencia con el uso de nanoarcillas y el uso de otros compuestos orgánicos como el biocarbón o incluso la inoculación de microorganismos, y hemos visto precisamente que el uso de este tipo de materiales reduce significativamente las emisiones de metano principalmente. Hemos visto también cambios considerables en la composición estructural, como pueden ver a partir de estos análisis de resonancia nuclear magnética, donde se ven ciertos cambios importantes en la estructura de los compuestos carbonados. Entonces, lo que da cuenta de materiales que pueden ser un poco más recalcitrantes y apuntando principalmente hacia la generación de ambientes carbono secuestrantes. Hemos visto también que en el proceso de compostaje, donde se han inoculado ciertos microorganismos y hongos que pueden tener actividades enzimáticas importantes, principalmente actividades enzimáticas extracelulares, hemos visto un aumento y una rapidez en el proceso de descomposición de distintos compuestos de la lignocelulosa, de la lignina, de la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, hay varios efectos positivos que hemos podido evaluar. En el suelo, una vez incorporado también este tipo de compost que han recibido algún tipo de aditivo, hemos visto también un aumento en este caso, como ven aquí, en estos tres, un aumento importante en los tiempos de residencia media y el tiempo de vida media de la enmienda una vez incorporada al suelo, lo que sería sumamente importante desde el punto de vista del secuestro de carbono. O sea, aplicar algunos aditivos a través de
distintos tipos de mecanismos de estabilización y protección, por ejemplo, físico-química, cuando se trata de materiales inorgánicos, a través de la formación de complejos, a través de una serie de protecciones físico-químicas, se generan enmiendas que son capaces de tener una degradabilidad un poco menor una vez que son incorporadas al suelo, promoviendo el secuestro de carbono. ¿Ya? Estos son datos que aún están en revisión antes de ser publicados. Bueno, hay otras enmiendas que son también de interés y que me gustaría también comentárselos muy brevemente porque veo que ya estamos un poco en la hora, como lo son el biocarbón o el biochar. Este biochar, que es un material que ha ganado interés en los últimos 10 años. Este es un tipo de carbón vegetal que se obtiene o que se produce a través de la transformación termoquímica de distintos materiales orgánicos, como pueden ser residuos de cosecha, como pueden ser aquellos residuos o biomasa forestal, residuos de poda, entre otros. Esta transformación se produce a altas temperaturas y una presencia de oxígeno muy alta, se genera una combustión total, donde los principales productos son cenizas y CO2, que no son de interés en este caso. Por eso es un proceso que se genera en estas condiciones. Seré muy breve en este caso. Eh, el biochar ha ganado cada vez más adeptos porque, al igual que el compost, tiene una serie de propiedades, como en este caso propiedades de superficie, donde vemos estos grupos funcionales que interactúan con distintos elementos, además de ser un material muy poroso, lo que ha llevado a que su aplicación en especies hortícolas aumente los rendimientos, aumente la biomasa, en este caso, de especies como lechuga, y que aumente también la actividad de microorganismos en el suelo asociados a la producción hortícola. ¿Ya? También se ha utilizado como aditivo en procesos de compostaje. Acá pueden ver una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde se puede ver los poros que tiene precisamente este tipo de material, una vez que ha sido sometido a temperaturas de 500 grados, bajo condiciones de limitado de compostaje. Acá pueden ver que se reducen pérdidas de nitrógeno, se reducen las emisiones de metano, entre otras cosas. Igual que el compostaje, igual que probablemente todas las tecnologías, también tiene algunos aspectos negativos, como la generación de algunos compuestos que pueden ser tóxicos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Tiene un costo alto para empezar la operación, y se ha visto en algunos países, sobre todo en Europa, donde se entregan subsidios por el uso de este tipo de materiales, donde ha habido un importante cambio de uso de suelo para producir biomasa para generar este tipo de materiales. Y para ir cerrando, tomando en consideración que el 2% aproximadamente de la producción hortícola se da bajo invernadero y en cultivos sin suelo, básicamente, y que en general los sustratos tradicionales tienen una importante huella ecológica y tienen un alto costo, como sería, por ejemplo, el uso de turba, resulta necesario el valorizar materiales orgánicos locales. Es así como vemos que el compost y el biochar pueden ser unas buenas alternativas desde el punto de vista ecológico, porque favorecen, en este caso, la reutilización de residuos orgánicos locales, y además porque pueden beneficiar, en este caso, la presencia de microorganismos benéficos que permiten un mejor desarrollo para las plantas. En general, tienen que haber distintos parámetros para para evaluar si un material, en este caso, es óptimo para para ser usado. No obstante, se han reportado, por ejemplo, el compost y el biochar que pueden tener algunos parámetros que están sobre el óptimo, valores, por ejemplo, de pH, de conductividad eléctrica, que están sobre el óptimo de lo que sería un sustrato. No obstante, también hay otros donde sí alcanzan los valores óptimos, como son, por ejemplo, parámetros físicos u otros biológicos.
breve ejemplo del biochar, como por ejemplo cuando se ha utilizado en la configuración de sustratos, ha aumentado la tasa de germinación, el crecimiento y el rendimiento en tomate, por ejemplo. Hay otros estudios que, sin embargo, también han mostrado ciertos descensos en estos parámetros. Entonces, todavía queda mucho por estudiar, por desarrollar. Sin duda, hay una serie de aspectos que resulta necesario abordar de mejor manera y estudiar con este tipo de materiales. Hay una amplia gama de preguntas que tenemos que ir desarrollando. Para esto hay una serie de procedimientos que se han utilizado para ajustar los parámetros, que van desde estabilizar la materia orgánica, corregir la acidez, lavar los excesos de sal, entre otras. Entonces, hay formas de donde uno podría ir corrigiendo y, por supuesto, establecer niveles óptimos. Y ya con esto termino. En base a estos niveles óptimos es que nuestra estudiante Amanda Rosas, de la carrera de Ingeniería Agronómica en la universidad, ya está trabajando su tesis precisamente en la configuración de, de distintos sustratos a partir del uso de compost y de biocarbón, para ver si es posible en este caso reducir el uso de turba. Y hemos visto que precisamente con niveles de hasta el 10% de compost y de biochar no cumplen en este caso los sustratos con los parámetros óptimos para pH, conductividad eléctrica, para parámetros físicos también, como la distribución del tamaño de partículas y los índices de germinación que no están presentados en este caso. Y ya con esto sí que voy concluyendo. Me gustaría mostrarles que todo este tipo de materiales no solo están en una fase inicial de experimentación asociados al mundo de la academia, sino que ya hay instancias internacionales donde se empiezan a utilizar y donde ya se han hecho análisis a escala comercial y a escala piloto. Hay una asociación de universidades europeas y de distintos productores, donde en este caso de países como Holanda, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, en América, donde se ha visto que los tomates, por ejemplo, pueden ser cultivados en materiales orgánicos renovables en un 100% sin afectar su rendimiento. Para las frutillas todavía los datos dicen que se puede reemplazar la turba hasta en un 40% del volumen por otros materiales orgánicos locales. Se ha visto que los sustratos al final del proceso de producción pueden volver a ser utilizados y reciclados, ya sea a través de su uso en procesos de compostaje o como materia prima para la generación de biochar. El biocarbón también se ha estudiado a escala comercial y puede ser utilizado en sustratos de cultivos orgánicos y renovables en la producción bajo invernadero, promoviendo además, y esto es muy importante, considerando todas las nuevas estrategias de residuos orgánicos y posibles mercados de carbón futuros, eh, porque pueden además promover el almacenamiento de carbono a largo plazo. Tanto el compost como el biocarbón y otros materiales como la quitina, que también empiezan a ser incorporados en este tipo de sustratos, tienen efectos específicos sobre los microorganismos, por lo tanto tienen un valor añadido para el cultivo. Viendo experiencias como esta, es que me gustaría dejar el mensaje de que sí se puede hacer una producción en base a este tipo de productos, pensando sobre todo en el momento en que estamos enfrentando uno de los mayores desafíos para nuestra sociedad, generando una producción limpia con productos locales lo posible. Muchas gracias por su atención. Disculpen si me pasé un poquito en los minutos, pero espero que si tienen preguntas y no alcanzamos a verlas ahora, me pueden escribir a mi correo donde felizmente responderé a cada una de sus inquietudes. Muchísimas gracias, Jorge. Yo sé que sobre el tiempo y sé que tienes que marcharte porque tienes otra reunión. Les pedimos a toda la audiencia que ya nos hicieron las preguntas a través del chat, se las haremos llegar a Jorge. Lo único que te pediría, Jorge, son dos preguntas. La primera, varios nos preguntaron, ¿podremos contar con esta presentación? ¿Es posible Sí, compartirla? sí, de todas maneras. De todas maneras. Yo se las Perfecto. comparto a ustedes y ustedes pueden Nosotros se la compartimos a la compartirla audiencia. con quien lo desee, sí. Perfecto. Y lo segundo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es jorge.medina@uoh como Universidad Higgins.cl. jorge.medina@u
Aquí lo estamos escribiendo en el chat para que cualquier persona, si tiene interés, se pueda conectar. Sí, por favor. Bueno, Sí, por favor. Siéntanse muchísimas en la gracias. libertad de preguntar lo que estimen conveniente. Me pasé un poco los tiempos, pero siempre estoy abierto a responder preguntas sobre el área. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Con esto finalizamos nuestra 14ª charla. Lo esperamos nuevamente el próximo viernes 12 de noviembre con el expositor, el señor Víctor Escalora, de la Universidad de Chile, quien nos va a hablar sobre acuaponía e hidroponía. Muchas gracias, Jorge. Recuerden que esta presentación va a estar grabada y la vamos a subir al canal de Horticrece, el canal de YouTube, donde podrán ver, repasar esta charla y todas las anteriores que hemos tenido que están en el canal de Horticrece. Muchas gracias, Jorge, y feliz fin de semana para todos. Un gran abrazo.